Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 95 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección demostramos un teorema que indicaba que el volumen de cualquier pirámide, al igual que el volumen de una pirámide triangular, era igual a una tercera parte del producto de la medida del área de la base de esa pirámide multiplicada por la medida de la altura de esa pirámide. Bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos de aplicación en donde en el primero nos piden que hallemos el volumen de una pirámide con base rectangular. Es una pirámide rectangular que mide 4 pies por 20 pies. O sea, ese rectángulo que está en la base de esa pirámide rectangular, sus lados miden 4 pies y los otros dos miden 20 pies. Y la altura de la pirámide es de 12 pies. Bueno, pues escribimos la fórmula, ¿verdad?, para buscar el volumen de cualquier pirámide, que es un tercio del producto de la medida de la base, el área de la base de esa pirámide, por la medida de la altura de esa pirámide. Así que será, sustituyendo los valores que tenemos, un tercio. Y para buscar la medida del área de la base de esa pirámide rectangular, como es un rectángulo, recuerde que uno de los lados se puede tomar como base y la medida del otro lado se puede tomar como la altura de ese rectángulo, ¿verdad? Así que será 4 pies, pues podemos pensar que es la base, por 20 pies podemos pensar que es la medida de la altura de esa base rectangular. Y eso hay que multiplicarlo por la altura de la pirámide, que son 12 pies. ¿Ve? Así que esto será un tercio de, y si yo multiplico aquí, 4 pies por 20 pies da 80, ¿verdad? 4 por 20 es 80, y pies por pies, pies cuadrados. Y además hay que multiplicarlo por 12 pies. Finalmente, fíjense que este 3 que está aquí abajo cancelaría con este 12, que nos queda un 4. Así que tendríamos que multiplicar 80 pies cuadrados por 4 pies que quedaron aquí, para cancelar, ¿verdad?, el 3 con el 12. 80 por 4 es 320, ¿verdad? Y pies cuadrados por otros pies da pies a la, y sumamos los exponentes, 1 más 2, o 2 más 1, 3 pies cúbicos. 320 pies cúbicos es el volumen de esa pirámide rectangular. Este segundo ejemplo dice, la base de una pirámide heptagonal, o sea, una pirámide cuya base tiene 7 lados en vez de 4, como tendría esta, ¿verdad?, por ser rectangular, es de 16 metros cuadrados y una altura de 854 centímetros. Determine su volumen en metros cúbicos. Bueno, pues fíjense como aquí nos dan el área de la base en metros cuadrados, mientras que la altura nos dan en centímetros, y yo quiero el resultado en metros cúbicos, ¿verdad? Estos centímetros los tendríamos que cambiar a metros. Y si usted va a la equivalencia entre metros y centímetros, verá que en cada metro hay 100 centímetros. Así que para yo cambiar esos centímetros a metros, lo que habría que hacer, ¿verdad?, haciendo un análisis que aprendimos bien al principio del curso, es dividir 854 centímetros entre 100 centímetros que tiene cada metro, ¿verdad? Así es que esto dará un tercio, ¿verdad?, sustituyendo la fórmula para buscar el volumen de cualquier pirámide, es un tercio por la medida del área de la base, que el problema nos dice que son 16 metros cuadrados, ¿verdad?, de esa base heptagonal, de esa base de 7 lados, y entonces los 854 centímetros, repetimos, los cambiamos a metros, dividiendo esa cantidad de centímetros entre 100. Así que será un tercio por 16 metros cuadrados y al yo dividir 854 entre 100, bueno, recuerden que vimos en el álgebra elemental, como un repaso de la aritmética, que siempre que usted divide entre una potencia de 10, como lo es el 100, lo que tiene que hacer es coger el punto decimal hacia la izquierda, de donde está el número que estemos dividiendo entre esa potencia de 10, un número de lugar decimal es igual al número de ceros que tenga la potencia de 10. Como usted tiene 2 ceros, pues cogemos el punto decimal de aquí, que es donde está, 2 lugares a la izquierda, y nos queda 8.54, y entonces esto serán metros. Y si multiplicamos un tercio, ¿verdad?, por esto y por esto, pues, al multiplicar 16 metros cuadrados por 8.54 metros da 136.64, y metros cuadrados por metro, pues metros, ¿verdad?, y sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. Y al dividir eso, al multiplicar eso por un tercio, que es lo mismo que pensar que vamos a dividir eso entre 3, da aproximadamente, porque ya esto no es exactamente igual, porque vamos a hacer una aproximación, a 45.55 metros cúbicos. Así que ese sería el volumen de esa pirámide heptagonal. En este tercer ejemplo dice, si el volumen de una pirámide pentagonal, una pirámide que tiene un pentágono en su base, es de 36. Fíjense que no dice aquí qué unidades, ¿verdad?, pero puede ser 36 unidades, que sean metros, centímetros, pies, pulgadas cúbicas, por ser volumen, ¿verdad? Y si su base tiene un área de 24, o sea, 24 metros, pulgadas, centímetros, lo que sea, cuadrados, determine la altura de esa pirámide pentagonal.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es sustituir los valores que conocemos en la fórmula para buscar el volumen de cualquier pirámide, que es, recuerde que es un tercio del producto de la medida del área de la base de la pirámide por la altura, ¿verdad? Y si sustituimos los valores que conocemos en esa fórmula, bueno, recuerde que el volumen es 36, así que en vez de volumen ponemos 36, será igual a un tercio por, y el área de la base nos dice el problema que es 24, por la altura que es h, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación para la incógnita h, que es la altura, que es lo que nos pide que determinemos en el problema, ¿verdad? Y fíjense que 36 será igual a, y un tercio por 24, fíjense que el 3 cancelaría con el 24, aquí nos quedaría 8, así que será 8 veces la altura h. Y para dejar la altura sola, ¿verdad?, quitar este 8 de aquí, multiplicamos a ambos lados de esta ecuación, ¿verdad?, como aprendimos en el álgebra elemental, por un octavo. Aquí cancelar el 8, queda la altura, la h sola, que es la altura, ¿verdad? Y al multiplicar 36 por 8, fíjense que entre el 36 y el 8 hay un factor común que es el 4. Así que si yo divido aquí entre 4 nos da 2, y si divido aquí entre 4 nos da a 9. Así que dará 9 medios. Así que esa es la medida de la altura de esa pirámide. 9 medios unidades de largo, ¿verdad? Porque fíjense que aquí, ¿verdad?, al dividir las unidades cúbicas entre las unidades cuadradas, que se representan ese 8, ¿verdad?, pues al restar, ¿verdad?, al tener unidades cúbicas entre unidades cuadradas, restar unidades cúbicas entre unidades cuadradas, escribimos las unidades que sean, metros, pies, centímetros, y restamos los exponentes. 3, que es el exponente de las unidades cúbicas, menos 2, que es las unidades del área, ¿verdad?, esta de la base, y le queda la unidad a la 1. Así que será 9 medios, lo que sea pulgada, ahora no serán ni pulgadas cúbicas, ni centímetros cúbicos, ni pies cuadrados, ni metros cuadrados, serán 9 medios unidades. 9 medios pulgadas, 9 medios centímetros, etc. Esa sería la altura, una unidad de largo, ¿verdad? La medida es de largo. Bueno, según en el tema del área, vimos que habían unas unidades de área que contenían otras unidades, ¿verdad?, de área. Pues en el caso de los volúmenes también hay unas unidades de volúmenes que contienen otras unidades de volúmenes, y eso es lo que llamamos las unidades volumétricas, y vamos a ver su equivalencia. Pues mire, unas cuantas unidades bastante muy conocidas de volúmenes es lo que se llama el litro, que se abrevia con una L, ¿verdad?, y dice que son 1000 centímetros cúbicos, o sea que en un litro caben 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos hacen un litro. El litro, sin embargo, es una unidad de volumen generalmente usada para líquidos, un volumen de líquidos. Y en ese caso, en vez de decir centímetros cúbicos, hablamos de cc, pero es otra abreviatura para centímetros cúbicos, ¿verdad? Así que un litro es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos o 1000 cc, donde cc quiere decir centímetros cúbicos. Pero generalmente ese tipo de, o sea, esa abreviatura para centímetros cúbicos se usa para cuando tengamos volúmenes de líquidos, como en el caso del litro, ¿eh? Bueno, pues un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, porque fíjense que eso quiere decir que una milésima parte de un litro, ¿verdad? Pues si en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, 1000 cc, eso dice que una milésima parte, un mililitro, pues corresponde a un centímetro cúbico o a un cc, ¿verdad? Bien, una cucharadita, que dicho sea de paso, se abrevia de esta manera, una CDP, cucharadita, corresponde a 0.3008 pulgadas cúbicas o a 5 mililitros. ¿Okay? Una cucharada, que se abrevia CDA, una cucharadita es CDT, la cucharada se abrevia CDA, corresponde a 3 cucharaditas. ¿Okay? 3 cucharaditas. Una onza, que se abrevia OZ, corresponde a 2 cucharadas, a 2 cosas de estas, 2 unidades volumétricas, estas llamadas cucharadas. Una taza corresponde a 8 onzas. Una pinta, que se abrevia de esta manera, PT, y las onzas se abrevian, la taza no se abrevia, la taza se deja así mismo, la taza. Una pinta que se abrevia PT corresponde a 2 tazas. Un cuartillo, que se abrevia de esa manera QT, corresponde a 2 pintas o 4 tazas, ¿verdad? Porque fíjense que sí, en cada pinta hay 2 tazas, y aquí tenemos 2 pintas, pues el doble de 2 tazas es 4 tazas. Un cuartillo corresponde a 2 pintas o también a 4 tazas. Y finalmente un galón, que se abrevia GAL, ¿verdad? Galón,
corresponde a 8 pintas, o sea, a 4 cuartillos. ¿Ah? Bien. Bueno, pues ahí tenemos esas unidades volumétricas. Fíjense que también en el caso de estas unidades volumétricas, como lo era el caso de la cuerda en comunidad de área, ¿verdad? No hablamos de cuerdas cuadradas, que es como generalmente se miden las unidades de área, ¿verdad? Se miden las áreas en unidades cuadradas. Porque la cuerda a su vez incluye unas unidades cuadradas, ¿eh? Pues fíjense que entonces, por ejemplo, aquí el volumen litro, yo digo un litro cúbico, sino un litro, porque esa unidad volumétrica incluye unas unidades cúbicas, ya ven, hay que indicar que son litros cúbicos, ¿eh? Igualmente el mililitro es un mililitro cúbico, porque incluye unas unidades cúbicas, ya ven, la cucharadita igualmente incluye unas unidades cúbicas, ¿ven? Etcétera. ¿Se fijan? Así que no se confundan cuando ustedes vayan a dar este tipo de unidades volumétricas, no hay que indicar que son cúbicas, porque ellas así ya contienen unas unidades cúbicas. Bueno, ¿y qué tipo de problemas usted puede hacer con estas unidades volumétricas y sus equivalencias? Pues el mismo tipo de problemas que veíamos antes, cuando, por ejemplo, mire aquí, tuvimos que cambiar estas unidades de largo de centímetros, que eran 854 centímetros, a metros, ¿ves? Tal como decíamos ese cambio de centímetros a metros, ¿verdad? Y en el caso de las unidades de área, cómo cambiamos, por ejemplo, de cuerdas a metros o de hectáreas a pies cuadrados, etcétera, de cuerdas a metros cuadrados o de hectáreas a pies cuadrados, etcétera, lo que fuera, ¿verdad? Pues asimismo, pues este tipo de estas equivalencias de unidades volumétricas nos ayudan a resolver cierto tipo de problemas como los que vamos a ver ahora. Miren estos ejemplos. En el primero nos piden primero dice cuántas cucharaditas hay en 3 cucharadas. ¿Cuántas cucharaditas hay o caben, verdad? En 3 cucharadas. Bueno, pues usted va a través de las equivalencias y entre ellas va a encontrar que una cucharada corresponde a 3 cucharaditas. ¿Sí? Pues entonces, si usted sabe que una cucharada, en esa equivalencia, una cucharada, son 3 cucharaditas, ¿cómo yo digo cuántas cucharaditas hay en 3 cucharadas? Bueno, pues yo quiero convertir esta cucharada en 3 cucharadas. Pues por un principio de igualdades, ¿verdad? Que se llama la ley de multiplicación de las igualdades. Yo puedo multiplicar ambos lados de estas desigualdades por una cantidad, ¿verdad? Por la misma cantidad. Específicamente yo puedo multiplicar por 3 para convertir esta cucharada en 3, ¿ves? Si yo multiplico este lado de la igualdad esta, dice que una cucharada es igual a 3 cucharaditas, y si en el lado izquierdo multiplica por 3, en el lado derecho tengo que multiplicar por 3 también. Eso me dice que 1 por 3 cucharadas corresponden a 3 por 3, 9 cucharaditas. Así que eso sería la respuesta de nuestro problema, ¿verdad? En 3 cucharadas hay 9 cucharaditas. Aquí hay 9 personas. ¿Ok? Fíjense en este segundo ejemplo. Dice, en una cucharada ¿cuántas onzas hay? En una cucharada, ¿cuántas onzas hay? Bueno, pues vamos a ver aquí. Aquí dice que en 2 cucharadas hay una onza. En 2 cucharadas hay una onza. Tenemos esa equivalencia entre todas las que tenemos, ¿verdad? 2 cucharadas equivale a una onza, ¿no? Pues yo quiero ver a cuántas onzas hay en una cucharada. Así que yo quisiera convertir estas 2 cucharadas en una cucharada. Pues por la ley de división, según que usamos la ley de multiplicación, la ley de división de las igualdades me permite dividir ambos lados de esa igualdad por la misma cantidad.
Y fíjense que si hemos dividido estas dos cucharadas entre dos, estas dos cucharadas se convertirán en una cucharada, ¿verdad? Así que dividimos las dos cucharadas estas entre dos. Y si dividí aquí entre dos esta onza, también la tengo que dividir entre dos. Aquí este 2 cancela, ¿verdad? Con este 2, y nos queda una cucharada, será igual a 1 medio de onza. Así es que esas son las onzas que hay en una cucharada, media onza. ¿Okay? Fíjense en este tercer ejemplo. ¿Qué dice? Juan lleva donando media pinta de sangre anualmente durante 20 años. Y la pregunta es, ¿cuántos cuartillos de sangre ha donado Juan durante esos 20 años? Juan ha donado media pinta de sangre todos los años durante 20 años. Y ahí se quiere saber cuántos cuartillos de sangre equivalen esa media pinta de sangre que Juan ha ido donando durante esos 20 años. ¿Sí? Bueno, pues fíjese, aquí dice, hay una equivalencia que dice que una pinta, ¿verdad? O más bien, 2 pintas corresponden a un cuartillo. 2 pintas corresponden a un cuartillo. 2 pintas corresponden a un cuartillo. ¿Sí? Bueno, pues eso quiere decir cómo yo paso de 2 pintas a media pinta, que es la que yo tengo, ¿verdad? La media pinta, que es la que él va a estar donando anualmente. Pues fíjense que si yo divido 2 pintas entre 4, pues si divido aquí entre 4 por la ley de división de las igualdades que la apliqué aquí también, este cuartillo también tengo que dividir entre 4. O sea que 2, aquí cancela con el que quedan 2, media pinta corresponde a un cuarto de cuartillo. ¿Okay? Así que eso quiere decir que esa media pinta que Juan ha donado anualmente corresponde a un cuarto de cuartillo al año, ¿verdad? Pero Juan ha estado donando esa media pinta de sangre durante 20 años. Así que si yo multiplico esa media pinta por los 20 años, ¿verdad? 20 por media pinta, pues tendré que multiplicar acá 20 por un cuarto de cuartillo, ¿verdad? Para ver a cuántas pintas de sangre que él donó durante esos 20 años corresponden a cuántos cuartillos de sangre en esos 20 años. Fíjense que acá esto con C, la verdad, y nos queda aquí un 10, así que eso quiere decir que esas 10 pintas, quiere decir que durante esos 20 años él ha donado 10 pintas. Pero lo que yo quiero saber no es cuántas pintas ha donado durante esos 20 años, sino cuántos cuartillos. Bueno, pues aquí, si multiplico el 20 por un cuarto, el 4 cancelaría con el 20, nos queda aquí un 5, ¿verdad? Porque 20 entre 4 da 5, nos quedan 5 cuartillos. Así que eso quiere decir que durante esos 20 años en que Juan ha donado 10 pintas de sangre, eso equivale a decir que ha donado 5 cuartillos de sangre. ¿Okay? Así que esa sería la respuesta a este problema, ¿verdad? Vamos a ver este cuarto y último ejemplo, que indica lo siguiente. ¿Cuántas cucharadas caben en un litro? ¿Cuántas cucharadas caben en un litro? Bueno, vamos a hacer a presentar la solución de ese problema acá. Así
puede borrar acá. Recuerde que copiar todo antes de que yo borre, ¿verdad? O si quiere, pues le da pausa para que usted copie todo lo que teníamos anteriormente y esto que acabamos de escribir ahora, para no borrar estas equivalencias que las vamos a usar para resolver ese problema, ¿ok? Dice así. Bueno, fíjense que este tipo de problemas usted puede utilizar algunas de estas equivalencias, ¿verdad? Y convirtiendo de una unidad de medida volumétrica, ¿verdad?, a otra unidad de medida volumétrica, ¿ok? Hasta llegar a lo que usted quiere. Yo escogí este camino, mire. Yo voy a darme cuenta que un litro, dice ahí, un litro corresponde a 1000 cc, 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad que sí? Esa es la primera, de hecho la primera equivalencia que tenemos. Un litro corresponde a 1000 cc, 1000 centímetros cúbicos, ¿ok? Bueno, pero entonces, por otro lado, yo tengo que 5 mililitros, miren aquí, 5 mililitros. Antes de eso, fíjense lo siguiente. Esos 1000 cc, fíjense que esos 1000 cc, ¿verdad?, como un cc corresponde a un mililitro, ¿a cuántos mililitros corresponden esos 1000 cc? Pues fíjense que esos 1000 cc corresponden a 1000 por un mililitro, ¿verdad? Porque fíjense que si un cc corresponde a un mililitro, pues para yo cambiar de un cc a 1000 cc, eso quiere decir que tengo que multiplicar este cc por 1000, así que multiplico este mililitro por 1000 y nos da que quedan 1000 mililitros, ¿ok? Así que eso quiere decir que en un litro hay 1000 mililitros, ¿ok? Bueno, pero entonces por otro lado yo tengo que 5 mililitros hacen una cucharadita, ¿verdad? 5 mililitros hacen una cucharadita, una CDT, ¿okay? Bueno, pues ¿cómo yo cambio estos 5 mililitros a los 1000 mililitros que hay en un litro? Pues fíjense que yo tendría que multiplicar el 5 por 200 para que me dé 1000 mililitros, ¿verdad? Así que si yo multiplico los 5 mililitros que tenemos aquí por 200, acá por la ley de multiplicación de las igualdades también tendré que multiplicar por 200, por una cucharadita, ¿verdad? O sea que 1000 mililitros corresponden a 200 cucharaditas. Y recuerden que esos 1000 mililitros corresponden a 1 litro, ¿ok? A 1 litro. Bien. Por otro lado, tenemos que una cucharada corresponde a 3 cucharaditas, ¿verdad? Así que 3 cucharaditas corresponden a una cucharada. ¿Okay? Así que si yo divido en ambos lados de esta igualdad entre 3 por la ley de división de las igualdades, ¿verdad?, tendríamos lo siguiente. Al dividir entre 3 cucharaditas, entre 3, tendremos que dividir también acá esa cucharada entre 3, aplicando la ley de división de las igualdades que estudiamos en el álgebra elemental. O sea que una cucharadita, porque se alcanzará con ese 3 y nos queda una cucharadita, va a ser igual a 1/3 de cucharada, ¿okay? O sea que una cucharadita corresponde a 1/3 de cucharada. Pero recuerde que yo he encontrado que 200 cucharaditas corresponden a 1 litro. Así que para yo cambiar esta cucharadita que tengo aquí a 200 cucharadas, que es lo que corresponde a 1 litro, tendré que multiplicar estos dos lados por 200, ¿verdad? Así que si yo multiplico ahora por la ley de multiplicación de las igualdades, esta cucharadita por 200, acá tendré que multiplicar este tercio de cucharada también por 200, ¿ok? Y aquí nos quedan las 200 cucharaditas, que hemos encontrado aquí, que corresponden a 1 litro, y acá nos darán, este es 1/3, ¿verdad? 1/3, acá nos da 200 por 1/3, 200 tercios, ¿verdad? Porque multiplicar 200 por 1/3 a 200 tercios de cucharada. Así que ahí hemos encontrado que en un litro cabe 200 tercios
de cucharadas. ¿Ok? Y esta sería la respuesta. Repetimos, fíjense que yo escogí, ¿verdad? Se me ocurrió usar esas equivalencias hasta llegar a mi respuesta. Pero fíjense que usted puede escoger otras, a lo mejor escoge otras que lo lleven más rápidamente a la respuesta. Recuerden que hemos visto ese tipo de problema anteriormente, ¿verdad? Y hemos visto que dependiendo del camino de la equivalencia que usted escoja para llegar a su respuesta, puede ser que llegue más rápido o que le tome más tiempo, más cómputos, como fue en este caso que nos cogió unos cuantos cómputos llegar a la equivalencia de 1 litro en cucharadas. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos este tema de los volúmenes por el momento. Fíjense que nosotros hemos visto cómo buscar, ¿verdad? Cómo buscar perímetros y áreas de figuras cuyos extremos son segmentos de líneas rectas, ¿verdad? De cuadrados, de triángulos, de polígonos irregulares en general, ¿verdad? Tanto el perímetro como el área. Sin embargo, no hemos visto cómo buscar el perímetro y el área de figuras cuyos bordes sean curvilíneas, ¿verdad? O sea, que no sean segmentos de líneas rectas. Por eso lo siguiente que vamos a ver es cómo buscar el perímetro y el área de la primera figura curvilínea que vamos a estudiar, que es el círculo. ¿Okay? Pero eso lo vamos a comenzar a ver en la siguiente lección, donde espero verlos ya pronto. Nos vemos entonces.